Muy bien, muy buenas tardes en el sur, en Argentina, Chile, y muy buenos días aún en Ciudad de México. Voy a dejarlos con Santiago Echeverry, quien presentará a nuestro invitado para las charlas 2021 de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica. Gracias, Santiago. Eh, Buenos días, buenas tardes en el sur. Es un placer para mí presentarles a Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel estudió la licenciatura en filosofía en la UNAM y el doctorado en filosofía en University College London. En la actualidad, Miguel Ángel es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Eh, Su área de especialidad es la epistemología general, en especial la epistemología de las virtudes, las teorías de la evaluación epistémica y el escepticismo filosófico. En, en años recientes ha publicado un gran número de artículos en revistas de prestigio internacional como Síntese, Teorema, Philosophical Issues, y tiene una edición de un libro importante con algunos de los mejores especialistas de la epistemología de las virtudes, que se titula Performance Epistemology, Foundations and Applications en Oxford University Press. Eh, Adelante Miguel Ángel, tienes más o menos 50 minutos para hacer tu presentación y luego si quieres podemos hacer una pequeña pausa o pasamos directamente a las preguntas. Gracias. Muy bien, muchas gracias Santiago y gracias a la mesa directiva de Alfan por la invitación a dar esta charla, en especial a Santiago por la invitación. Voy a entrar directo al tema porque creo que sí me tomará los 50 minutos completos. No puedo compartirles, les quería enviar al chat el guión que voy a usar, pero en las opciones que se despliegan no me da acceso a los documentos de mi computadora, solo me da acceso a Dropbox y Google Drive y otras cosas donde no tengo el documento. Entonces, pues omitiré esa opción y lo que voy a hacer entonces es compartirles el guión aquí en la pantalla, que es ese. Em, sí lo ven, ¿verdad? Sí, sí, está muy bien. Vale. Bueno, el trabajo que quiero presentar es consecutivo a un trabajo de mío del año 2017, en el que argumento que el escepticismo cartesiano no constituye una amenaza para nuestro conocimiento ordinario del mundo externo, contrariamente a lo que parecen pensar muchos filósofos, sino que al igual que otras paradojas filosóficas, constituye más bien una amenaza para la consecución de cierto conocimiento filosófico. En este caso, el conocimiento que se ve amenazado por esta paradoja es el conocimiento de que la epistemología correcta o verdadera puede combinar coherentemente el principio de clausura para el conocimiento con la idea de que muchas adscripciones ordinarias de conocimiento del mundo exterior son verdaderas. Eh, Esa es mi posición general con respecto al escepticismo filosófico. Esta posición general asume o da por sentado que el escéptico consigue plantear la paradoja en cuestión. Lo que hago en el trabajo que voy a presentar hoy es examinar si eso es así, si el escéptico puede generar la paradoja que amenaza el conocimiento filosófico en epistemología, eh, de la manera que él piensa que puede generarla. Y la tesis del que voy a defender es la que pueden ver aquí al inicio del guión, eh, que es la siguiente. Mi tesis central es que el análisis de la interacción entre el principio de clausura y las posibilidades de error que usa el escéptico filosófico conduce a la conclusión de que en el razonamiento destinado a generar la paradoja en cuestión, eh, o bien su conclusión no es la tesis de primer orden que busca el escéptico, con lo cual la paradoja buscada no consigue generarse, o bien la conclusión del razonamiento puede ser la conclusión de primer orden originalmente buscada, pero solo si se añade al razonamiento una premisa extra sumamente controversial, lo cual pone en duda el estatus del razonamiento como paradoja.
Como pueden ver, la conclusión entonces a la que deseo llegar es disyuntiva y ninguna de esos dos disyuntos es una en la que el escéptico pueda eh, proclamar victoria, porque en ninguna de las dos es claro que pueda generar la paradoja que busca generar. Debo decir lo siguiente antes de comenzar. Eh, Estas dos tesis, cada uno de los dos disyuntos de mi conclusión, no creo que sean originales. Se pueden encontrar ya en los escritos de varios filósofos excelentes que han discutido estos temas. Eh, lo que creo que es la aportación del trabajo presente es que mi pretensión es que se puede llegar a esta conclusión disyuntiva exclusivamente a partir del análisis de la interacción entre el principio de clausura y las posibilidades escépticas de error. Solo con eso es suficiente, como voy a tratar de mostrar, para llegar a esta conclusión disyuntiva. No es necesario echar mano de otras tesis filosóficas, no es necesario comprometerse con principios epistemológicos extra. Solo basta analizar esta interacción para llegar a esa conclusión. Muy bien. Eh, Comencemos entonces. Bueno, en esta sección 1 rápidamente presento la paradoja en cuestión, ¿no? Es importante tener presente a lo largo del trabajo qué estoy entendiendo por una paradoja. Entiendo por una paradoja un razonamiento válido con premisas intuitiva o fuertemente justificadas en favor de una conclusión absurda. Esos son los ingredientes de una paradoja tal como la estoy entendiendo. Y esos son los ingredientes que supuestamente se encuentran en el escepticismo cartesiano. Aquí pongo primero el argumento completo y luego una versión simplificada. Todos estamos familiarizados con él, entonces voy a ir muy rápido sobre él. Ahí están las justificaciones de cada paso inferencial, ¿no? El argumento es deductivamente válido, y la pretensión del escéptico es que todas las premisas son intuitivamente o fuertemente justificadas. Y la conclusión es absurda, ¿no? Porque nadie quiere aceptar que no sabemos nada sobre el mundo exterior. He suprimido los cuantificadores universales de la formulación del argumento simplemente para hacerlo más breve y más rápido, pero debe tenerse presente que la conclusión se supone que es que nadie sabe nada sobre el mundo exterior. Es decir, esta conclusión que ven acá abajo, ese no sabe que, ahí debería decir que P, ese no sabe que P vale para toda P sobre el mundo exterior, ¿no? Bueno, entonces, como todos sabemos, el argumento comienza con una ejemplificación del principio de clausura, que es esta que pueden ver ahí. Si ese sabe que P y sabe que P implica no H, donde no H, donde H es una de las posibilidades de error que el escéptico usa, entonces ese sabe que no H. A través de argumentos escépticos suplementarios, el escéptico niega el consecuente de ese condicional, ese no sabe que no H, de lo cual se sigue la negación del antecedente. Luego, por las maniobras lógicas que pueden ustedes ver ahí, eh, se obtiene esta disyunción que o bien ese no sabe que P, o bien ese no sabe que P implica que no H. Pero se supone que es obvio que S sabe que P implica no H y por lo tanto tenemos que concluir que el sujeto no sabe que P. Y esto, insisto, vale para cualquier P del mundo exterior. Voy a suprimir, como hacen muchos, varias premisas y solo quedarme con la versión simplificada, que es esta que pueden ver aquí en el handout, ¿vale? Bueno, ese es entonces el argumento que todos conocemos, paradójico que todos conocemos. Ahora, en esta sección 2 lo que quiero es discutir dos tipos de posibilidades de error que pueden usarse para intentar socavar algún conocimiento y que son las que tiene que echar, de las que tiene que echar mano el escéptico porque no hay de otras. Hay dos formas en que una posibilidad puede ser incompatible con el conocimiento. Una es que sea incompatible con la proposición que uno, con la verdad de la proposición que uno cree saber. A esas las voy a llamar hipótesis V.
Otra forma en la que una posibilidad puede ser incompatible con el conocimiento es si es incompatible con que la creencia involucrada en ese conocimiento sea el resultado del funcionamiento adecuado de alguna facultad cognitiva. Este tipo de hipótesis o posibilidades no tienen que ser incompatibles con la verdad de lo que uno cree. De hecho, la mayoría no lo son, no son incompatibles con muchas cosas que uno cree, pero sí tienen que ser incompatibles con que nuestra creencia cumpla esa condición de provenir de una facultad que funciona adecuadamente. Un ejemplo rápido, porque es importante tener como intuitiva el contraste. Eh, por ejemplo, al dar esta charla, si fuera presencial y los estuvieras viendo ustedes de frente, en vivo, una hipótesis V incompatible con este conocimiento de que ustedes están frente a mí, sería la hipótesis de que la multitud que tengo enfrente no está conformada por personas, sino por robots indistinguibles a simple vista de personas y controlados por extraterrestres, ¿no? Si esta hipótesis fuera verdadera, yo no sabría que hay una multitud de personas frente a mí, porque sería falso que hay tal multitud frente a mí. La hipótesis es incompatible con la verdad de lo que pienso saber. En cambio, una hipótesis FA incompatible con el conocimiento que estamos considerando es la hipótesis de que, por ejemplo, antes del inicio de la charla alguien me administró una sustancia alucinógena que me hace alucinar figuras humanas. Si esta hipótesis fuera verdadera, yo no sabría que hay una multitud de personas frente a mí, aunque de hecho la hubiera, aunque de hecho fuera verdad, porque yo no habría visto que tal multitud está frente a mí, simplemente la habría alucinado. Es decir, mi creencia no habría sido el resultado de una facultad cognitiva que funcionara apropiadamente. La consecuencia de esto es que no hay una conexión adecuada, productora de conocimiento entre el hecho de que tenga esa creencia, de que hay una multitud frente a mí, y el hecho que la haría verdadera. El tipo de conexión que estaría aquí ausente sería el tipo de conexión que estaría garantizado si mi creencia fuera el resultado de la operación adecuada, por ejemplo, de mi percepción visual. Entonces, las hipótesis en cuestión, las CFA, son incompatibles con la creencia en cuestión, porque son incompatibles con que sea el resultado de la operación adecuada de alguna de mis facultades. Ahora bien, puesto que el escéptico busca una conclusión global, lo que tiene que encontrar son hipótesis, ya sea de un tipo o de otro, que sean globales. Es decir, que sean incompatibles con la verdad o bien con la verdad de cualquier proposición del mundo externo, si se trata de una hipótesis V, o bien con cualquier creencia, o bien con que cualquier creencia sobre el mundo externo sea el resultado del funcionamiento adecuado de alguna facultad cognitiva. Eso es lo que tiene que buscar el escéptico. Hipótesis globales. Ahora, supongamos que ya hemos identificado algunas hipótesis que tengan la generalidad que requiere el escéptico. ¿Cuál de ellas, cuál de esos dos tipos podría utilizarse en el argumento que acabamos de ver arriba, que tiene la estructura de arriba, para concluir que nadie sabe nada sobre el mundo exterior? Bueno, es importante recordar cuál es lo que dice la premisa 3 del argumento, que es esta. S sabe que P implica que no H. Es decir, la hipótesis en cuestión tiene que ser tal que su negación sea implicada por la verdad de cualquier proposición sobre el mundo externo. Esto indica que parece que las únicas hipótesis a las que puede apelar el escéptico, si quiere usar el argumento de arriba, tiene que ser alguna hipótesis V, porque solo ellas son incompatibles con la verdad de cualquier proposición del mundo exterior. Ahora, es importante notar que una hipótesis FA escéptica, o sea, global, que tiene la generalidad requerida, pero que es FA, puede ser incompatible con la verdad de algunas proposiciones sobre el mundo exterior. Por ejemplo, la hipótesis de que uno ha sido permanentemente un cerebro en una cubeta es una hipótesis FA escéptica, es decir, es incompatible con que cualquiera de las creencias sobre el mundo externo que uno tenga sea el resultado del funcionamiento adecuado de alguna facultad propia. Sin embargo, esa hipótesis FA
también es incompatible con la verdad de algunas proposiciones del mundo exterior. Por ejemplo, con la verdad de que tengo manos, ¿no? Sin embargo, esa hipótesis no es incompatible con la verdad de cualquier proposición del mundo externo. En general, no es incompatible con la verdad de ninguna proposición sobre el mundo exterior que nada tenga que ver con la constitución y el estado de mi cuerpo, por ejemplo. Y lo mismo se aplica a otras hipótesis FA. La mera suposición de que algo interfiere con el funcionamiento adecuado de las facultades cognitivas de uno no es por sí mismo, eso, incompatible con la verdad de cualquier proposición sobre el mundo exterior. Existen innumerables aspectos del mundo exterior que son enteramente independientes del buen o mal funcionamiento de las facultades cognitivas de uno. De modo que las hipótesis FA, aunque sean incompatibles con algunas verdades sobre el mundo exterior, no son incompatibles con cualquiera, con todas ellas, y por lo tanto no pueden usarse en el argumento que hemos visto, por la razón que acabamos de decir, que las hipótesis tienen que ser tales que su falsedad sea implicada por la verdad de cualquier proposición del mundo externo. Ahora, vamos a ver rápidamente las hipótesis escépticas prototípicas y ver cuál de ellas es una hipótesis global del tipo B, que es la que necesita el escéptico. Ahí las pueden ver ustedes, ¿no? La primera es la hipótesis del sueño, la segunda es la del cerebro en la cubeta o la Matrix y la tercera es la del genio maligno, ¿no? Se pueden hacer variaciones dramáticas de algunas de ellas, pero en el fondo se replicarán las mismas ideas básicas. Estas son las centrales. De estas hipótesis escépticas, las primeras dos, la del sueño y la del cerebro en la cubeta, son del tipo FA, no son del tipo V porque no son incompatibles con la verdad de cualquier proposición del mundo externo. Parecería que a primera vista que la que es del tipo V y por lo tanto que la que puede usar el escéptico en su argumento es la C, la del genio maligno, ya que describe un escenario en el que cualquier proposición que uno crea sobre el mundo exterior es falsa por cortesía de la interferencia del genio maligno. Sin embargo, esta apariencia es engañosa, pues un escenario tal, o sea, si uno hace un análisis más cuidadoso, esta apariencia es engañosa porque un escenario tal no es incompatible con la verdad de cualquier proposición sobre el mundo exterior, como tendría que serlo para ser una genuina hipótesis V, sino que el escenario es meramente incompatible con la verdad de cualquier creencia que uno tenga sobre el mundo exterior. Y el conjunto de las proposiciones verdaderas sobre el mundo exterior creídas por uno es solo un subconjunto propio del conjunto de las proposiciones verdaderas sobre el mundo exterior, a menos que uno asuma que uno cree toda proposición verdadera sobre el mundo exterior, lo cual es evidentemente falso. De manera que la hipótesis C no es incompatible con la verdad de cualquier proposición sobre el mundo exterior, sino solo con la verdad de algunas de ellas, a saber, aquellas que son creídas por uno. Por ejemplo, no es correcto que la verdad de la proposición, la que quieran, los perros son mamíferos, ¿no?, implique que no hay un genio maligno que siempre me hace creer cosas falsas. Esa implicación no se sostiene, pues las proposiciones, los perros son mamíferos y hay un genio maligno que siempre me hace creer cosas falsas, no son incompatibles. Pueden ser simultáneamente verdaderas si la proposición los perros son mamíferos no se cuenta entre las proposiciones que creo. Así pues, en vista de que la hipótesis C no es incompatible con la verdad de cualquier proposición sobre el mundo exterior, no se trata de una hipótesis V y por lo tanto no puede utilizarse exitosamente para alcanzar la conclusión global del argumento, usando el argumento del escéptico que hemos visto. Ahora, alguien podría decir aquí, espera, aquí hay algo raro, porque aun cuando la hipótesis C no sea incompatible con la verdad de cualquier proposición sobre el mundo exterior, se me podría decir, el hecho de que sea incompatible con la verdad de cualquier creencia que uno tenga sobre el mundo exterior
es suficiente para que sea una hipótesis incompatible con que uno sepa cualquier cosa sobre el mundo exterior, ya que creer con verdad que P es necesario para saber que P. ¿No le basta entonces una hipótesis tal al escéptico? Bueno, la respuesta a esta pregunta es no, no le basta si el argumento escéptico tiene la estructura que hemos visto. Porque recuérdese otra vez, ¿qué dice la premisa 3 del argumento? Esta que está acá arriba. Lo que esta premisa dice, ya subrayado, esta premisa requiere que la hipótesis escéptica seleccionada sea incompatible con la verdad de cualquier proposición P, de tal suerte que la verdad de cualquier proposición sobre el mundo exterior implique la falsedad de la hipótesis escéptica. Ahora bien, acabamos de ver que la hipótesis C no cumple con esta condición. Es verdad que cualquier conocimiento sobre el mundo exterior implica la falsedad de la hipótesis C, porque cualquier conocimiento de ese tipo supone tener una creencia verdadera sobre el mundo exterior. Y cualquier creencia verdadera sobre el mundo exterior que uno tenga implica la falsedad de la hipótesis C. Eso es verdad. Pero la implicación que tendría que darse para que la hipótesis C pudiera figurar en la premisa 3 y en el resto del argumento no es la implicación que va de la verdad de cualquier creencia que uno tenga sobre el mundo exterior a la falsedad de C, sino la implicación que va de la verdad de cualquier proposición sobre el mundo exterior a la falsedad de C. Pues la idea de la premisa 3 es que el sujeto sabe que la verdad de cualquier proposición sobre el mundo exterior implica la falsedad de la hipótesis escéptica, no que la verdad de cualquier creencia que el sujeto tenga sobre el mundo exterior implique la falsedad de la hipótesis escéptica. Así pues, si uno quiere insistir si uno quisiera insistir en usar la hipótesis C dentro del argumento escéptico, uno tendría que reemplazar uniformemente P con creer con verdad que P en todo el argumento escéptico, lo cual daría como resultado un argumento con una consecuencia diferente de la que buscaba el escéptico, en particular una conclusión de segundo orden, y aquí lo tienen el argumento con el reemplazo requerido. Si ese sabe que cree con verdad que P, y ese sabe, es la premisa 1, y ese sabe que creer con verdad que P implica que no hay un genio maligno engañándolo, haciéndolo creer falsamente siempre, entonces ese sabe que no hay tal genio maligno. La 2, el sujeto no sabe que esa hipótesis no es el caso, pero sí sabe que creer con verdad que P implica no H, por lo tanto el sujeto no sabe que cree con verdad que P. Esa es la conclusión a la que se puede llegar utilizando el argumento de arriba con, con la hipótesis C y haciendo el ajuste de reemplazar P por creer con verdad que P, como tiene que hacerse para que se sostenga la premisa 3. Esta es la conclusión a la que podemos llegar. Pero esta conclusión es compatible con la verdad de que uno sepa que P. Es decir, esta conclusión no implica la ignorancia de primer orden a la que quería llegar el escéptico, porque no saber que uno cree con verdad que P es compatible primero con que la creencia de uno de que P sea verdadera y también con que se cumplan las otras condiciones para saber que P, y si esas otras condiciones se cumplen, uno sabrá que P. De modo que esta conclusión es mucho más débil que la que buscaba el escéptico originalmente, pero es a la más a la que puede aspirar, usando la hipótesis V, esta, la C. Ok, entonces, el resultado de nuestra discusión hasta este momento parece mostrar que ninguna de las hipótesis escépticas tradicionales puede figurar en el argumento escéptico, pues ninguna de ellas es incompatible con la verdad de cualquier proposición sobre el mundo exterior, como tendría que serlo para poder insertarse en el lugar de H en las premisas del argumento y permitir al escéptico alcanzar la conclusión global que busca. Ahora bien, podría sugerirse la siguiente estrategia en favor del escéptico.
Si el problema es que no encontramos una hipótesis, una única hipótesis, que sea incompatible con la verdad de cualquier proposición del mundo exterior, ¿por qué no abandonamos el proyecto de buscar una hipótesis tal y en su lugar adoptamos el proyecto piecemeal siguiente? Para la verdad de cualquier proposición sobre el mundo exterior, describir una hipótesis específica que sea incompatible con ella. De modo que lo que ya estaríamos buscando aquí, como digo ahí en el handout, ya no es una H que sea incompatible con la verdad de cualquier P, sino que para cada P intentamos describir una H específicamente incompatible con esa P. Esa es una estrategia piecemeal, le llaman algunos, ¿no? De esta forma, para la verdad de cada P del mundo exterior, podremos generar una hipótesis V, específica para esa proposición. Y así podremos validar la premisa 3 del argumento escéptico para cada una de esas P's. Pues el sujeto sabrá que cada P implica la falsedad de su correspondiente hipótesis V específica. Esa es la promesa de esta estrategia piecemeal. La, la, Esta estrategia, sin embargo, lo que quiero sugerir es que sigue sin poder conducir a la conclusión global que busca el escéptico. Pues hay algunas proposiciones verdaderas del mundo exterior para las que no se puede construir una hipótesis V específica que sea coherente. La forma más directa de ver esto es pensando que podemos generar estas hipótesis V específicas de la siguiente manera. Simplemente la hipótesis debe especificar que P es falsa y luego dar una explicación de por qué el sujeto cree que es verdadera, ¿no? Y esto, por ejemplo, para una de las proposiciones problemáticas para las que surge el problema de la incoherencia sería la proposición tengo un cerebro, ¿no? Bueno, esta es un esquema de cómo se generarían, lo que estoy subrayando en el handout es un esquema de cómo se generarían esas hipótesis V específicas. P es falsa y soy un cerebro en una cubeta al que se le induce la apariencia de que P es verdadera, o se le induce la apariencia que le hace creer que P es verdadera. Generar hipótesis V específicas con esta receta les decía que produce incoherencias para algunas proposiciones. Por ejemplo, tengo cerebro, esta proposición, es algo que yo pienso saber y todos pensamos saber. Sin embargo, no podemos generar una hipótesis V específica para ella usando esta receta, porque el resultado sería esto que está aquí. Esta sería la hipótesis. No tengo cerebro y soy un cerebro en cubeta al cual se le induce la apariencia de que tiene cerebro. Y eso es incoherente. Es una afirmación incoherente. Hay muchas otras proposiciones que por la misma razón escaparían al argumento escéptico, porque también el intento de generar hipótesis V para ellas generaría incoherencias. Podemos pensar en las proposiciones, existen las neuronas, hay la tecnología para estimular artificialmente un cerebro. Estas proposiciones que pensamos saber, igual si intentamos generar hipótesis V específicas para ellas, la hipótesis en cuestión resultaría ser incoherente. Ahora bien, siguiendo el espíritu de la estrategia piecemeal, podríamos buscar otras hipótesis V específicas que no involucren a la fantasía del cerebro en la cubeta, para estas proposiciones problemáticas como tengo un cerebro, hay neuronas, hay la tecnología para estimular un cerebro, etc. Pero si han de ser hipótesis V específicas que puedan usarse en el argumento escéptico, es decir, si van a ser hipótesis cuya falsedad sea implicada por la verdad de la proposición en cuestión, van a resultar inevitablemente teniendo el mismo problema ya señalado. Es decir, serán incoherentes. Pues, ¿por qué? Porque consistirán en un escenario en el que
por ejemplo, no tengo cerebro, o no hay neuronas, o no hay la tecnología para estimular, etcétera, y de alguna forma por especificar, soy conducido a creer falsamente que tengo el cerebro, o que hay neuronas, o que, etcétera. Pero el engaño sin cerebro que engañar, o sin neuronas que constituyan un cerebro, o sin la tecnología para engañar al cerebro, siguen siendo escenarios incoherentes. No importa cómo se llene las, los detalles de esas hipótesis. Bueno, la conclusión hasta este momento parece ser que no hay hipótesis V que el escéptico pueda usar en su argumento. Eh, por un lado, una hipótesis V global, eh, acabamos de ver, requiere hacer modificaciones al argumento que resultan en que su conclusión sea de segundo orden, no la conclusión de primer orden que el escéptico buscaba. Mientras que las hipótesis V específicas no son coherentemente construibles para la verdad de todas las proposiciones del mundo exterior y por lo tanto no permitirían alcanzar la conclusión global otra vez que el escéptico busca. De modo que la conclusión parcial a la que llegamos con respecto a la usabilidad de las hipótesis V por parte del escéptico parece ser la siguiente. Dado que el principio de clausura que figura en el argumento escéptico requiere que las hipótesis usadas sean del tipo V, parece que llegamos a la conclusión de que el escéptico no puede usar el principio de clausura para llegar a la conclusión que busca, porque ninguna de las hipótesis de ese tipo le sirve para ese propósito, para alcanzar esa meta. Bien, paso a la sección final. Una lección de la discusión hasta ahora es que intentar producir la paradoja escéptica mediante hipótesis que implican la falsedad de nuestras creencias no parece ser una ruta viable o realizable por las razones que he aducido. Afortunadamente para el escéptico aún tiene a su disposición las hipótesis FA, del tipo FA. En esta última sección quiero argumentar que el principio de clausura sí puede utilizarse para alcanzar una conclusión escéptica global utilizando las hipótesis FA, solo que la conclusión global que así se obtiene no es la de primer orden que buscaba el escéptico, a saber, ese no sabe que P, sino la conclusión correspondiente de segundo orden, a saber, ese no sabe que P. Y aquí está, aquí pueden ver cómo quedaría el argumento, ¿no? Recordemos que las hipótesis FA son incompatibles efectivamente con cualquier conocimiento del mundo externo porque son incompatibles con que cualquier creencia que uno tenga del mundo exterior tenga una génesis apropiada en el funcionamiento adecuado de alguna facultad cognitiva propia. Por lo tanto, cualquier conocimiento del mundo exterior implica la falsedad de cualquiera de esas hipótesis FA. De modo que la premisa 3, que era la problemática para el uso de las hipótesis V, en este caso queda validada, porque efectivamente cualquier conocimiento del mundo exterior, de cualquier P, implica que no estamos en un escenario de hipótesis FA. Pero el precio de poder alcanzar la conclusión global que el escéptico busca es que la conclusión a la que llega es de segundo orden, que es esta. Ese no sabe que P. O sea, ha conseguido lo que no podía conseguir usando las hipótesis V, a saber, una conclusión escéptica global, pero esa conclusión, el precio de eso ha sido que la conclusión no es más de primer orden, sino que es de segundo orden. Sin embargo, es claro que uno puede obtener la conclusión de primer orden a partir de esa de segundo orden si uno asume el principio de iteración del conocimiento, que es este. Si ese sabe que P, entonces ese sabe que P. A partir de 4 doble asterisco y este principio, uno puede obtener por modus tollens que la conclusión de primer orden que buscaba el escéptico, que ese no sabe que P para cualquier P.
Y ahí está, esa es la conclusión que el escéptico buscaba. Bueno, esa es la conclusión que el escéptico buscaba. La conclusión que yo busco en el trabajo es la que tienen aquí resumida y que se apoya en los eh, argumentos anteriores. Lo que podemos ver es que es posible obtener la conclusión global y de primer orden del escepticismo cartesiano utilizando el principio de clausura, pero solo si también se asume el principio de iteración del conocimiento. Este hecho amenaza el estatus de paradoja del razonamiento, pues aunque la conclusión absurda se obtiene mediante un argumento válido, sin embargo, una de sus premisas, a saber, el principio de clausura, no es intuitiva ni fuertemente justificada. Perdón, el principio de iteración no es intuitiva ni fuertemente justificada. La paradoja fácilmente es evitable simplemente rechazando ese principio. Ante esta situación, el escéptico puede reaccionar replegándose y aceptar que solo ha conseguido establecer la conclusión de segundo orden, ¿no? Solo contentarse con eso. Pero entonces, lo que ocurre con este repliegue es que es otro elemento de la paradoja el que se ve amenazado. Pues aunque ahora el razonamiento que conduce a la tesis de segundo orden, 4 asterisco, es válido y tiene solo premisas intuitivas y fuertemente justificadas, la conclusión ya no parece absurda, o por lo menos no tan absurda como la tesis de primer orden, de que nadie sabe nada. Eh, Esto ya dependerá de cuáles sean las intuiciones preteóricas de cada quien, pero por principio me parece que es menos eh, absurdo pensar que el conocimiento de segundo orden está vedado a pensar que el de primer orden está vedado. Estas conclusiones son evidencia, me parece, de que si hay alguna ruta para generar la paradoja del escepticismo cartesiano, y aquí recuerden los tres elementos que constituyen, los tres ingredientes de una paradoja que señala al principio, eh, que genera válidamente una conclusión absurda a partir de premisas intuitivas fuertemente justificadas. Son tres. Que el argumento tiene que ser válido, la conclusión absurda y las premisas intuitivas fuertemente justificadas. Bueno, las conclusiones que acabo de leer pienso que son evidencia de que si hay una ruta para generar la paradoja del escepticismo en cuestión, esa ruta no involucra al principio de clausura. Porque como hemos visto, si uno insiste en utilizar el principio de clausura para intentar generar la paradoja, alguno de esos elementos de la paradoja se ven amenazados. O la conclusión ya no parece tan absurda, o uno tiene que usar una premisa que no es intuitiva o fuertemente justificada. Por lo tanto, quienes piensen que haya una paradoja del escepticismo cartesiano, más les valdrá generarla sin utilizar el principio de clausura, sino buscando otras rutas. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Lo que podemos hacer entonces es abrir un espacio para las preguntas. Pueden levantar la mano que tienen en reacciones. ¿Alguien quiere? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Hay una versión del principio de clausura que no mencionaste y me gustaría saber si puedes alcanzar esa misma conclusión disyuntiva con base en esa formulación. Sí. Y es una formulación que busca evitar problemas de la primera. Es decir, digamos que la primera formulación es problemática porque supondría como cierto tipo de omnisciencia, digamos, lógica. Y entonces una forma de evitar ese problema es tener un principio de clausura donde se relativiza a la deducción competente y al mantenimiento de la creencia en la premisa original. Entonces este sería un principio de la forma más o menos que es el de Hawthorne, que se puede refinar, pero más o menos sería
Si S sabe que P y S deduce de manera competente Q manteniendo su creencia en P, entonces S sabe que Q. Me pregunto si esa no sería si ese principio piensas que no se puede usar para generar la paradoja y, y si se pudiera utilizar, si tendríamos entonces la misma consecuencia es decir, podríamos replicar tu argumento con base en esa versión del principio o si ese principio fallaría por otras razones. Sí, gracias Santiago. De hecho, tenía una sección en la que tengo el paper escrito, tiene una sección donde examino justamente si versiones más refinadas del principio de clausura eh, permiten llegar a las mismas conclusiones a las que llego aquí. Esa sección la suprimí porque vi que no me iba a dar tiempo de abordarla, pero sí existe. Y la respuesta a tu pregunta es que todos los puntos importantes que dije con respecto al principio de clausura crudo que uso aquí en lo que presenté, se siguen manteniendo para el caso de versiones más refinadas, porque eh, en esas versiones más refinadas sigue siendo necesario lo crucial, a saber que P implique la negación de la posibilidad escéptica, ¿no? Miren, les voy a compartir un cachito en la pantalla, un cachito de esa sección que suprimí para que se vea con un poco de más claridad lo que estoy diciendo. Lo voy a compartir ahora. Em, ahí está. ¿Sí la ven? Dice arriba sección suprimida. Em, Ya tenías planeada la respuesta. no, es que justo pensé que como en el guión que entregué, que les mandé, prometo que hay una sección donde discuto esto. Dije, bueno, alguien puede decir por qué no hablaste de eso que dijiste en el resumen que ibas a hablar. Entonces, por eso extraje esta pequeña parte de la sección suprimida por si a alguien se le ocurría esa pregunta. Eh, Miren, esta es una versión sofisticada, más sofisticada de clausura. La que yo uso, que es la cruda y que se hemos demostrado que es falsa, simplemente dice, S sabe que P, S sabe que P implica no H, por lo tanto S sabe que no H. Eh, Esta que pongo aquí es una posterior a la que citó Santiago. La que él citó es la de Hawthorne, que también se ha enfrentado, como ocurre en filosofía, a objeciones, y el resultado de la dialéctica sobre las objeciones a la versión de Hawthorne ha sido esta versión que pongo aquí, que es una que propone Alspector Kelly en su libro En contra del principio de clausura, que dice, es mucho más compleja. Dice, si S sabe que P, mientras reconoce que P implica no H, y S cree que no H sobre la base de su creencia en P y el reconocimiento de que P implica no H, entonces S sabe que no H. El resto del argumento correría básicamente igual que el anterior, ¿no? El escéptico argumentaría con argumentos suplementarios que S no sabe que no H, lo cual conduciría a negar el antecedente de la primera premisa, que es ¿no? Habría que negarlo, ahí no está negado, ¿no? Pero tendría que negarse. Y porque eso es una de las premisas suprimidas, ¿no? Perdón. La negación del antecedente sería una de las premisas suprimidas. Luego vendría esta premisa 3, donde uno tiene que reconocer que las condiciones B y C, el sujeto sí las cumple, pero entonces tendría que concluir que la condición A no la cumple, a saber que no sabe que B. Lo que decía al comenzar la respuesta a Santiago es que este principio más sofisticado sigue teniendo el rasgo que vuelve problemático el uso del principio de clausura de la manera como he explicado en el trabajo, que es esto que estoy subrayando aquí.
que el sujeto tiene que reconocer que P implica no H. Este hecho, que este principio de clausura siga incorporando ese requerimiento, hace que todo lo que dije básicamente se le aplique también acá, porque entonces comenzaremos otra vez la discusión, la dialéctica, diciendo, bueno, entonces las H's que podemos usar para insertar aquí tienen que ser tales que genuinamente cualquier P del mundo externo implique su falsedad. Y entonces tratamos de ver si la global podría funcionar, vemos que no porque requeriría hacer ajustes de segundo, que resultarían en una conclusión de segundo orden, luego intentaríamos ver si hay hipótesis piecemeal que podrían funcionar y veríamos que hay proposiciones P para las que no se puede construir una hipótesis piecemeal en cuestión, etcétera, etcétera. O sea, la discusión se correría más o menos igual porque por este hecho, porque el principio sigue requiriendo que P implique, que el sujeto reconozca que P implica no H, ¿no? Por ejemplo, en relación con lo que es fundamental para mis argumentos, a saber, que este requerimiento se sostenga, o sea, que el sujeto tenga que saber o reconocer que P implica H, en relación con este requerimiento, todas las demás adiciones al principio son realmente no pertinentes para mi argumentación. Por ejemplo, este término que usa Alspector Kelly de reconoce que P implica H es un término de arte técnico que no es equivalente a saber que P implica no H. No. Porque a diferencia del mero saber que P implica H, para él reconocer que P implica H necesariamente implica que tienes ciertas disposiciones inferenciales y disposiciones a creer, que el mero saber no lo tiene, ¿no? Para él es importante eso, ¿no? Pero para mi argumento no, porque para mi argumento lo que importa es que lo que tienes que reconocer o saber o lo que sea es esto, que P implica no H. Mientras eso aparezca ahí, las observaciones que he hecho me parece que seguirán aplicándose. Voy a hacer un follow-up ahí. Claro. Es que lo que creo yo es que necesitas como una cuantificación universal sobre todas las proposiciones ordinarias del mundo externo, y me parece que las versiones refinadas, al introducir requisitos extra en el saber qué P implica Q, pueden restringir ese cuantificador. Es decir, pueden enfocarse solo en un subconjunto de esas hipótesis cuya negación es implicada. Entonces, digamos que yo tengo disposiciones inferenciales amplias, pero no tan amplias como para comprender el conjunto de todas las proposiciones ordinarias del mundo externo. Y entonces, independientemente de qué tan no estándar, digamos, sea la concepción de Asperger Kelly, yo creo que sí habría que ver si eso no introduce una restricción ahí. Okay. Y si introduce la restricción, entonces creo que sí puede haber como creo que la discusión no puede ser exactamente paralela. Porque, o sea, una de las cosas que a mí como que me causan dificultad en las versiones originales del problema es que uno se pregunta, bueno, ¿qué se requiere para saber qué P implica Q? Es decir, como que no se ve cuáles son las constraints o los constreñimientos, las restricciones que puede haber. Parece que el escéptico, cuando formula el argumento, como que piensa que eso ya está dado, digamos. Pero cuando te empiezas a preguntar por cuestiones de omnisciencia lógica y todo, o empiezas a pensar que quizá para saber eso hay que formar una creencia, etcétera, entonces dices, no, eso hay que restringirlo de cierta manera. Y entonces me pregunto yo si las restricciones que se usen, bien sea con la versión de Alberto Kelly o la williamsoniana que desarrolla Hawthorne, si no se puede entonces enfocar el argumento en un subconjunto de esas proposiciones ordinarias. Sí, gracias Santiago. Creo que es muy, muy buena observación, tengo que pensarla, pero mi reacción automática o instantánea sería que si,
si esa concepción más robusta de este concepto de reconocer que P implica no H, es algo que debemos incluir o que el escéptico tiene que incluir en el principio de clausura que use, eh, parecería que esa inclusión a la que se ve obligado trabajaría en su contra, ¿no? Porque ahora resultaría que el principio de clausura que tiene que utilizar eh, impone ciertas restricciones acerca de lo que el sujeto puede reconocer que la P que cree implica, ¿no? Y eso trabajaría en su contra, porque parece que ahí se encuentra ya la semilla de otro obstáculo para que alcance la conclusión global que busca, ¿no? Está como en semilla, pero, pero en principio me parece que estas observaciones que haces le dañarían al escéptico, ¿no? O sea, irían en la misma dirección dialéctica que mis argumentos, a saber que no puede usar el principio de clausura para generar la paradoja global que busca. Pero es mi reacción ahorita, de momento. Tendría que pensarlo con más detalle. Y si es así, si se sostiene esto que estoy diciendo, yo lo aceptaría con bienvenida, porque sería un elemento más de juicio en favor de la conclusión a la que quiero llegar. ¿Puedo reaccionar, dado que no veo manos? Em, o sea, yo creo que esa es una opción que tienes, pero yo creo que el escéptico podría tener como otra maniobra y sería insistir en lo siguiente. Em, para que una paradoja sea paradoja, los principios sobre los que descansa tienen que ser o bien intuitivos o bien fundamentados, que es más o menos lo que dijiste en mis palabras. Sí. Y una forma, digamos, de motivar este movimiento, digamos, es justamente decir, no, es que yo no puedo generar una paradoja con un principio que tiene contraejemplos. Y entonces, como los principios que tienen contraejemplos, pues no los voy a aceptar. Por eso es que yo tengo la obligación, digamos, de introducir restricciones, porque de lo contrario no voy a tener principios intuitivos. Si hay un principio que tiene objeciones obvias, pues no es intuitivo. Entonces, mi forma de entender el escepticismo como paradoja me obliga a hacer esos cambios. Ahora, yo creo que ahí le podrías atacar, pero no sé cómo lo ves, diciéndole, bueno, pero es que esos cambios implícitamente te van a llevar a restringir el scope, el alcance. De la conclusión. Porque en la versión, por ejemplo, de Asper Kelly hay como una noción de grounding, de estar basado en otra proposición. Y si somos externistas, pues vamos a decir, no, no todo el conocimiento y quizá el conocimiento perceptual no es de ese tipo. Entonces lo que vas a obtener es una versión, digamos, restringida de la conclusión escéptica a cierto tipo de conocimiento que está basado en razones. Ya. Si eso es así, pues entonces tenemos una conclusión más débil, yo creo que tendría razón, pero quizás una conclusión menos fuerte que la de segundo orden. Estaría como en la mitad. Como O sea, intermedia. no sería como en todo el conocimiento, pero entonces sí sería todavía como complicada, es decir, sería difícil vivir con ella, a menos Ya. que puedas generar el mismo tipo como de dialéctica. Vale, eso es un buen punto. Deja pensarlo bien, Santiago. Muchas gracias. Y después tenemos a Francisco en preguntas. Otra cosa, pues voy hablando mientras vas anotando, es que yo creo que esa... no, eso después lo digo porque para no distraer. Iba a hacer. Adelante. Gracias. Francisco. Sí, gracias, Miguel Ángel. Sin hacer investigación yo en epistemología, en estos tópicos específicos, quería ponerme en la posición de alguien que claro, estuviese de acuerdo básicamente con tus conclusiones, salvo respecto del grado de fuerza con el cual podríamos llegar a justificar, ya sea de manera intuitiva o no, el principio de iteración.
Es decir, me pregunto si en el contexto contemporáneo, eh, que básicamente es un contexto que tiende en todas sus manifestaciones, tanto en epistemología de la virtud, por ejemplo, como en otras variantes de la epistemología contemporánea, por ser de carácter externista, tienden a respaldar de alguna manera la posibilidad de obtener conocimiento sin satisfacer el principio de iteración o el principio KK. Ahora, me pregunto si en la escena hoy hay alguien, y si lo hay, y por qué motivo, te diría, de acuerdo con tu conclusión, pero efectivamente tenemos que incluir el principio de iteración, y el principio de iteración tiene ese grado de intuitividad o fuerza que tú estás cuestionando. ¿Y qué razones daría para eso? Para un poco entender en el fondo qué podría contestarte un contrincante radical. Sí, sí, gracias, Francisco. Em, Creo que la afirmación, mi impresión es que la afirmación de que el principio de iteración no es intuitivo, o al menos no tan intuitivo como los otros que figuran en la paradoja, como el principio de clausura, o las mejores versiones del principio de clausura, esa afirmación es sociológica. O sea, de hecho, la mayoría de los epistemólogos piensan que ese principio es muy objetable, ¿no? Al menos como principio para modelar la cognición ordinaria, ¿no? O sea, la cognición de todos nosotros en la vida ordinaria, en la ciencia, etcétera. Eh, entonces, ese me parece que es como casi estadístico, ¿no? Que la mayoría piensa que eso es así. Ahora, eh, si hay alguien que cree que hay argumentos muy buenos para aceptar el principio de iteración, pensemos en alguien que, por ejemplo, se le ocurren argumentos para aceptarlos que no se le habían ocurrido a nadie antes, ¿no? Y entonces que su publicación al respecto empieza a cambiar este hecho sociológico que dije, ¿no? Porque ha revelado razones que no eran accesibles a la comunidad para aceptar el principio de iteración. Bueno, ahí, si eso empezara a ocurrir, entonces el estatus de la paradoja esta empezaría a cambiar, porque ahora sí que sería algo de lo que todos tendrían que preocuparse, porque hay razones que todos deberían aceptar para aceptar el principio de iteración. Y si además de iteración aceptan el de clausura, ya tienen los ingredientes para generar la paradoja. Entonces, si eso pasara, todos ya tendrían que ocuparse de la paradoja, de dar una solución a la paradoja. Pero creo que mientras eso no pase, la mayoría va a reaccionar diciendo, ok, eso es fácilmente eliminable. El problema es fácilmente eliminable simplemente porque yo no acepto el principio de iteración por estas razones. Y ahí te dan la lista de razones estándar que actualmente se usan para rechazar el principio, ¿no? Eh, pero sí, 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 o sea, yo creo que uno tiene que estar abierto como participante en la disciplina a que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y que un principio que hasta cierto punto se ha considerado como fácilmente desechable, de pronto su estatus empieza a cambiar. Si eso pasa, pues sí, la paradoja empezaría a ser un problema ya no solo para los poquitos, porque sí hay algunos que por ahí algunos internistas que lo aceptan de Sí. corazón, sino que ya sería más bien un problema para todos. Te lo preguntaba porque, claro, la paradoja está formulada desde una perspectiva más bien individualista, cartesiana, pero yo pensaba en potenciales aplicaciones de los argumentos escépticos tradicionales en términos de, por ejemplo, epistemología social o de colectivos, donde quizás se podrían debilitar la forma en que se especifica el principio de iteración, ya no respecto, por ejemplo, de una accesibilidad individual. Quizás en el fondo yo no necesito algún tipo de gesto reflexivo individual de segundo orden para garantizar el conocimiento, pero eventualmente sí necesito ser miembro o pertenecer a una comunidad en que indirectamente se satisfaga el principio de segundo orden, aunque yo no tenga un acceso o un mentalismo a tal principio, por ejemplo. Ya, Entonces, si bien yo no satisfago el principio que acá eventualmente se requiere que alguien, un experto sí, u otro, en la ya. comunidad indirectamente lo valide. Entonces Ah, podrían haber mira, consecuencias. claro. Sí, eso no jamás lo había pensado, fíjate. O sea que el abandonar
la perspectiva individualista, que es la que generalmente se usa para validar el principio y para plantear el problema del escepticismo cartesiano, abandonándola, eh, sorpresivamente quizá podría uno acceder a una ruta diferente para validar ese mismo principio, el de iteración, de la forma que dices, ¿no? O sea, Exacto. Alguna quizá vez tú tuve alguna discusión con un Wittgensteiniano y no sé si estaba Kush ahí y surgió este criterio en el fondo comunitario de iteración en el trasfondo de la conversación. Nunca lo logré formular de la manera adecuada, pero claro, conversando en temas metafísicos sobre en el fondo qué es lo que es pertenecer a una comunidad también tiene sus variantes epistémicas y las variantes sí, epistémicas no tienen por qué ser tan fuertes como en el caso de la epistemología individual. Así que quizás hay una ruta, habría que pensarlo, tendríamos que sí, conversarlo, sí, para sí. debilitar el principio y aplicarlo a conocimiento en el contexto de un colectivo, por ejemplo. Pero eso se Sí, escapa por completo de lo que estamos evaluando en el paper, por supuesto. no, pero es muy interesante porque si adoptamos entonces esa perspectiva colectivista y decimos que las condiciones para que alguien sepa algo involucran lo que otros de su comunidad saben o pueden saber, estamos viendo por tu sugerencia que esta perspectiva podría validar una versión comunitaria del principio de iteración. Y si eso es así, entonces parecería que a lo mejor una comunidad de cognoscentes tendría que enfrentarse a la paradoja del escepticismo cartesiano, curiosamente, ¿no? Que siempre se piensa que esa paradoja solo surge desde la perspectiva Exacto. individualista, pero si tu sugerencia puede hacerse correr, podría mostrarse quizá que, de hecho, la paradoja a la paradoja se tienen que enfrentar colectivos por las razones que estamos diciendo, ¿no? Claro. Sí, Sí, es habría que interesante, ¿no? darle una Jamás, vuelta. jamás lo había pensado. Muchas gracias. No, gracias a ti. Yo tengo otra pregunta. Perdón, ¿hay otra pregunta, Joyce? Sí, gracias. No sé cómo levantar la mano, no tengo cómo. Pero bueno, muchas Muy gracias. bien. Encantada de conocerlos. Mi nombre es Joyce Surcher. Tengo un doctorado en epistemología en lógica de la Universidad de Austin, Texas. Fui profesora en la Universidad de Costa Rica y he andado por otros rumbos, pero encantada de estar con ustedes porque este tema me fascina. Pero ahora estoy relacionándolo con mi poco conocimiento que tengo de lógica, de física cuántica, con el problema de los físicos, de que descubren que los cuantos no existen si no son conocidos. Y no son conocidos por un ser humano, no precisamente por una máquina. Ese es uno de los problemas que están ellos tratando y se relaciona un poquito con nuestro tema. Solamente quería decirles eso. Y felicitaciones por tu paper, que no lo he leído y lo voy a leer muy acuciosamente y haré comentarios al respecto. Encantada de verlos a Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Gracias. Hawthorne tiene objeciones al principio de cierre o de clausura con base en hipótesis cuánticas, digamos. O sea, sí, ese tipo de relación sí se ha hecho. Yo tenía una reacción al punto de Francisco, entonces por eso me doy la libertad de, de hablar. ¿Nos podrías mostrar la conclusión de la versión del segundo orden? Porque yo creo que hay Sí. otra forma de desarrollar lo que Francisco está diciendo, como otra dirección que se me ocurrió cuando Francisco hablaba. Sí. No sé si nos puedes mostrar, porque creo que la conclusión a la que llegas puede ser más fuerte de la conclusión a la que se puede llegar. Aquí está. Es esta, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que hay una forma de motivar, digamos, el escepticismo frente al KK, que es vía contraejemplos. Y Sí. es, digamos, tenemos esta lógica epistémica de Hintika, donde pues es un axioma, digamos, o un teorema, no sé, es parte, digamos, de la lógica de Hintika, donde si sé que P, entonces sé que P, eso se puede estar diciendo que si sé que P, estoy en posición de saber que P, que sé que P. Y yo creo que la vía del contraejemplo es más débil, es decir que un principio tiene contraejemplos, es decir, que no es universalmente satisfecho, es una conclusión más débil que la universal que tienes aquí, que es Ya porque la quité, dijiste perdón. ¿La vuelvo a poner?
Porque, o sea, tú lo que dijiste es que estabas quitando los cuantificadores de tu argumento. Tu argumento lo que está diciendo es que para todo P, S no sabe que P. Mientras que las críticas tradicionales al principio de clausura, perdón, al principio KK, simplemente lo que dicen es que no siempre que sé que P, sé que P. Ok. Es decir, la conclusión sigue siendo molesta porque incluso Williamson en sus momentos más escépticos frente al principio KK diría que sí hay casos donde yo sé que P. Lo que Sí, él diría es que el hecho de que yo sepa que P no me permite inferir que sé que P o que sí. estoy en posición de saber que sé que P, que es una conclusión más débil. Entonces, digamos que una forma digamos, de poner el problema sería decir que la segunda versión de la paradoja lo que está haciendo es poniendo todo el saber sobre el mundo externo al mismo nivel del saber externista bruto, digamos, del tipo de los chicken sexers, de los sexadores de pollo, Sí, donde saben, pero pues no saben por qué saben, o no saben qué saben. sí, Y entonces eso sí podría ser, es decir, habría una lectura, digamos, de esto que sería mucho más fuerte que cualquier escepticismo sobre el principio KK, que es simplemente es un escepticismo diciendo hay contraejemplos. Hay casos donde yo no sé, donde yo sé qué sí. P sin saber qué sé qué P. Sí, pero o sea, esta conclusión que aparece ahí en el argumento que reconstruyo es, como decías, está universalmente cuantificada, ¿no? O sea, para, para cualquier caso en el que yo sepa que P, no sé que lo sé, ¿no? Em, y eso es más fuerte que el hecho que muchos externistas aceptan sin problema, sin pensar que están incurriendo en algún tipo de escepticismo, de que hay muchas veces en las que sé que P y no sé que lo sé. Porque como tú dices, aún ellos estarían dispuestos a aceptar que aunque de hecho eso sea así, puedo acceder al conocimiento de segundo orden, ¿no? De modo que la conclusión esta a la que llega el argumento escéptico sí es mucho más fuerte que lo que estarían dispuestos a aceptar los externistas que niegan el principio de iteración. Eso sí es terreno común entre tú y yo, ¿no? Que sí es más fuerte Sí, en ese sentido. sí, yo Ahora, creo que sí, sí. lo que entiendo que es el sentido de la observación que acabas de hacer, entiendo que es más bien que esta conclusión escéptica más fuerte que los externistas no estarían dispuestos a aceptar, equivale a decir que todo nuestro conocimiento del mundo externo, es como el de los chicken sexers, o sea que aunque exista, no sabemos cómo o por qué, o qué lo tenemos. Y eso es una conclusión incómoda, ¿no? Escéptica. Ese era el sentido de tu observación, ¿no? Sí, digamos que para poner un ejemplo, o sea, yo en este momento sé que veo una botella y bueno, sé que veo una botella o sé que aquí hay una botella. Me parece como muy intuitivo afirmar eso en este contexto particular. Pero, y eso es compatible con la negación del principio KK, porque lo que la negación del principio KK muestra es que pues, hay casos donde no se da eso. Pero tu conclusión sostiene que yo estoy equivocado al afirmar que yo sé que hay una botella. Y eso me parece contraintuitivo. Sí. Ahora, aquí me gustaría preguntarte, ¿tú estarías de acuerdo en que esa, esa conclusión, o sea, la asimilación de la totalidad de nuestro conocimiento del mundo externo a- al tipo de conocimiento que tiene un sexador de pollos, esa asimilación es incómoda, es escéptica, pero es menos incómoda que la conclusión original de primer orden, ¿no? Es menos incómoda, pero digamos que yo creo que una buena teoría epistemológica debe preservar la simetría entre el sexador de pollos y una persona que está en una posición mejor, digamos, de saber qué sabe cuál es el sexo del pollo.
yo creo que, digamos que si pensamos en la epistemología como un intento por capturar, digamos, distinciones epistémicas que en la vida ordinaria utilizamos, y esta es una distinción que hacemos, es decir, nos parece que aunque el sexador de pollo esté en un estado epistémico bueno, pues hay mejores estados epistémicos disponibles, digamos. Sí. Se puede mejorar la posición epistémica. Por ejemplo, si el sexador de pollo investiga más, pues va a llegar un momento en que va a saber que sabe que bla, bla, bla. O si el sexador de pollos es tan experto y sabe cuáles son los rasgos que utiliza para clasificar los pollos, pues no solo le vamos a atribuir conocimiento de primer orden, sino también conocimiento de segundo orden. Sí. Y me parece que la conclusión a la que llegas nos impide hacer esa distinción y Claro. eso puede ser problemático. Sí, claro. Algo que no, de lo que no hablé, pero que sí menciono en la versión escrita, es que algunos externistas que están dispuestos a rechazar el principio de iteración, eh, em, sin embargo, siguen pensando que algo que es específico o distintivo de la cognición humana es precisamente que puede subir de nivel, ¿no? Que puede acceder al segundo orden. No que necesariamente accede a él a partir de que accede al primero, no, porque muchos de ellos rechazan el principio de iteración, no, sino que puedes acceder al segundo orden. De modo que piensen, por ejemplo, en la epistemología de Sosa y de otros epistemólogos de virtudes. Sosa, de hecho, llama al conocimiento que no requiere del segundo orden, conocimiento animal. y estoy seguro que piensa que el conocimiento distintivamente humano es el reflexivo, el de segundo orden. Entonces, pero él rechaza el principio de iteración. Entonces, para estos epistemólogos que siguen pensando que la cognición distintivamente humana es la que accede al segundo orden, la conclusión que alcanza el escéptico al replegarse y decir, ok, solo consigo establecer la conclusión de segundo orden, esa que no requiere el principio de iteración, esa sería tremendamente incómoda para muchísimos epistemólogos que piensan que lo distintivo de la cognición humana es el segundo orden. Entonces, para ellos, esa paradoja acerca del conocimiento de segundo orden sigue siendo muy problemática. Quizá incluso hasta más problemática que la de primer orden, o al menos tan problemática que la de primer orden. Sí. ¿Puedo decir Sí. algo? Sí. Adelante. Esa reflexión de segundo orden es la que intenta hacer Hume o Kant, tratando de ver cuáles son las características que tiene el ser humano de manera innata para conocer el mundo exterior. Y se encuentra con la paradoja de no aplicárselas, o no poder aplicárselas universalmente al aparato cognitivo del ser humano, porque no todo ese aparato permite ser conocido con esas categorías con que se conoce el mundo exterior. Bueno, es una pequeña reflexión porque me parece que sin quererlo Kant parte de Descartes en esa tarea de ver cuál es el aparato cognitivo del ser humano para enfrentar el mundo y todos los enredos en que nos metemos después. Perdón. Sí, yo creo que hay una forma de leer a Kant que es consistente con lo que está diciendo, porque él dice que cuando habla de la reputación del idealismo, en prólogo a la segunda edición de la crítica, que dice, es un escándalo para la filosofía que no sepamos que hay un mundo externo y parece condicionar, digamos, ese saber a poder dar una prueba. Y podría pensarse que poder dar una prueba, pues es saber que se sabe, digamos. Exacto. Entonces eso como que sería consistente, digamos, con esta lectura, sí. Bueno, tenemos 5 minutos. Yo me quisiera callar porque he hablado mucho. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, reacciones? Yo pienso que, luego existo, que deberíamos hablar más de vez en cuando
no solamente cuando Miguel escribe el paper o cualquiera de ustedes escribe, sino contarnos y decirnos y discutir entre nosotros. Me parece, nada más eso. Es una meta. Para eso existe Alfan y justamente Ese es Alfan, qué bueno que han hecho estas conferencias ustedes, Sí, está muy porque bien. ojalá sigan, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque, Sí, sí. aunque, Y bueno, aunque esperamos reunirnos todos en Chile el próximo año, finalmente. eso sí, sí va a ocurrir. Sí va a ocurrir, sí. Espero. Qué bien. No lo puedo, no sé qué es. Bueno, con las salvedades que todos sabemos, pero si todo sale bien, si todo va de acuerdo a lo planificado, la próxima reunión presencial Alfan habitual sería en agosto del 2022 en Santiago de Chile. Ojalá. Así que pronto evaluando la situación sanitaria a nivel latinoamericano, vamos a enviar un llamado a ponencia actualizado. Pero esa es la idea también. Así que... Bueno, ojalá se pueda y ahí nos veremos en persona. Exactamente. Con todos los protocolos, pero nos veremos. Así es. Así es. Bueno, Santiago, quizás tenemos que agradecerle a Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu paper. Ojalá lo publiques pronto para poderlo leer con atención. Y bueno, ¿tenemos alguna otra charla pendiente? Tenemos charlas pendientes, pero estaré avisando por las redes sociales y por la lista de distribución apenas tenga la confirmación. Se trata de 2 invitaciones que ha hecho Eduardo Villanueva desde el Perú, así que tengo que confirmarlas e informarles, pero antes de 2 semanas no será posible. Así que esperamos finalizar este año de transmisión online durante el mes de noviembre, sin duda. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por sus comentarios que me han servido enormemente y me han hecho pensar en cosas en las que no había pensado. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Me gusta escucharte, Miguel. Hasta luego. Hasta luego. Amigos, un abrazo grande para todos. Abrazo, Me mucho de verlos. Chao, Pablo.